en torno a esta jurisdicción electoral que hoy pues conocen parte de nuestra vida, no como magistrada, sino como mujer. Pues sí, yo creo que en general la sociedad machista en la que nos hemos desarrollado ha generado violencia. Yo creo que desde que soy niña, por mi carácter, por mi libertad, por mi rebeldía, he sufrido diferentes tipos de violencias y de micromachismos, como desde el momento que te revelas en lo que tú quieres estudiar, por ejemplo, la abogacía en el seno de tu familia, o cuando tú decides, por ejemplo, y con esto concluyo por la brevedad del tiempo, cuando quise ejercer el liderazgo como presidenta de la Facultad de Derecho, pues no era común, fui la primera presidenta en mi facultad como mujer, y pues no era común que una mujer encabezara el liderazgo, entonces pues sí había violencia de mis compañeros varones que pues no querían permitir el avance de una mujer. Entonces, ha sido una de las experiencias concretas que recuerdo, que a lo largo de mi vida sí he tenido violencia, sobre todo porque cuando he querido encabezar algún proyecto de liderazgo. Gracias, presidenta. Gracias, Irina. Y es que saben que, y no sé si están de acuerdo conmigo, pero es muy difícil reconocer que hemos sido violentadas. Y luego denunciar me parece que aún es más difícil por todas estas situaciones que vamos viendo en el transcurso de la vida. Y por eso me parece que Nater, a partir de nuestras magistraturas, de cuando hemos intervenido en distintos espacios, hemos dicho que reconocemos la valentía de las mujeres que se atreven a denunciar y la valentía de las mujeres que se atreven a reconocer, primero identificar la violencia, como en este caso Irina nos platica, porque pues la tenemos tan normalizada que a veces pues ni siquiera nos damos cuenta que estamos sufriendo algún tipo de violencia. Tania, en Veracruz, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue? Gracias por En la esta pregunta y pregunta, sobre pues. todo por permitirnos este espacio. Obviamente seré muy breve y solamente decir que, pues sí, evidentemente las violencias que se sufren también por la ubicación geográfica de nuestros estados nos permite pues advertir diferentes fenómenos que a lo mejor no tienen en el norte del país, pero sí como veracruzana puedo decir que en muchas ocasiones eh, hemos padecido y eso yo en lo personal pues sí, conocido esta violencia a través, pues desde que te estás formando o estás intentando llevar a cabo proyectos, y ahorita lo que dijo Irina respecto a de cuando llevas el liderazgo en tu universidad, que nosotros formamos un grupo también que se llamaba Juanas, eh, y evidentemente pues eso era una molestia para los profesores porque nos organizábamos para solamente mujeres para llevar a cabo este grupo en la facultad y nos generaba preocupación porque el resto de los maestros que no estaban de acuerdo porque decían que solamente éramos mitoteras en esos términos, pues no nos consideraban las faltas y pues nos amenazaron quienes estuviéramos involucrados en esas tareas, o sea, pareciera que estábamos en la Edad Media, pero bueno, pues llevábamos a cabo, nos calificaban de una manera diferente, ¿no? Entonces, sí había ya esa distinción, evidentemente, entre lo que hacíamos las mujeres por querer estar en cambio, los hombres que lideraban ya los grupos estudiantiles y que eran los únicos formados por pues, hombres propiamente, pues ellos eran premiados, eran recompensados y les dejaban la mesa directiva y les daban dinero para armar sus grupos, ¿no? Esa experiencia también nos marcó desde muy temprana edad y creo que, como bien lo refiere Irina, pues son en las primeras etapas en que nos estamos formando y ya estamos padeciendo este tipo de violencias, ¿no? Gracias, Tania. Gaby, en Querétaro, ¿a ti cómo te fue? Tenemos apagado el micrófono. Ajá. Listo, gracias. En principio quiero agradecer la invitación y poder seguir formando parte de este grupo tan excelente. Y bueno, yo creo que todas hemos enfrentado situaciones de resistencias y de violencias como parte de una etapa en la que nos toca crecer, estudiar, desarrollarnos profesionalmente, a diferencia tal vez de otras generaciones. Yo recuerdo yo soy la única mujer que ha dirigido la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, y yo recuerdo en mi proceso de elección encontrar muchas resistencias.
Algunas se manifestaban de manera, una expresión, a veces a través de redes sociales, empezaba el Twitter, pero sí era como un choque que una mujer, ¿no?, pudiese llegar a un cargo. Finalmente gané y agradezco profundamente pues a todas las personas que me apoyaron, que confiaron en mí, y fue para mí una experiencia maravillosa poder dirigir una facultad en la que me formé, y a la que quiero tanto y en la que doy clase actualmente. Entonces creo que ese es un tema. Y el otro, creo que el enfrentar micromachismos, ¿no? Esas prácticas que pues, consideramos normal, o hacemos chiste, el tema es que lo normalizábamos, no lo identificábamos, pero sí te encuentras en el desarrollo profesional muchas personas con las que o te interrumpen o consideran que lo que tú puedas aportar no es tan valioso, eh, y son prácticas que poco a poco vamos identificando. El ejercicio de la profesión, la abogacía, la impartición de justicia nos van haciendo conscientes de cierto tipo de prácticas que no debemos permitir y que tenemos además que evitar a través del ejercicio de la función, lo profesional, de la academia, en el seno de la familia, etc. Y bueno, termino mi tiempo. Ok, hoy andan muy estrictos con el tiempo. ¿Qué pasa? O sea, nadie tiene café, digo, porque es café, no es, esto es agua, pues. Pero deberíamos haber traído un vinito, ya no es toda la hora. Aunque todos los días y horas son nervios. Martita, y es que, ¿sabes qué? Antes de darle el uso de la voz a Marta, sí quiero que sepan que aunque todas nos vemos muy jóvenes, guapas, regias, porque pues la verdad sí estamos así, pues, lo cierto es que también, como ya lo decía Tania, vivimos en distintas latitudes de este hermoso país. Y eso también nos crea interseccionalidades diferentes a cada una de nosotras. Y aunque somos muy jóvenes, también lo cierto es que tenemos o somos de generaciones un poco diferentes. Por ejemplo, hay muchas cosas que yo estoy escuchando en este momento y agradezco infinitamente que quieran compartir, porque a pesar de que nos vemos, nos llevamos y somos amigas, pues yo no conocía, ¿no? Bueno, algunas cosas sí, otras cosas no, pero me parece a mí que también lo enriquecedor de esto es entender que somos tantas cuantas mujeres con realidades distintas, con edades diferentes, pero también nuestro origen es distinto. Ya tendremos otro momento en el que podremos platicar de dónde venimos y cómo fue el desarrollo de nuestras carreras, porque me parece que este ejercicio nutre mucho también a la ciudadanía de que sepan que sus impartidoras de justicia pues son de carne y hueso y también han tenido que batallar. Ahora sí, Martín, en Morelos, a ti, en Cuernavaca, pues, ¿cómo te fue? Está apagado tu micro. Yo creo que como bien lo decían Irina y Gaby y, eh, y Tania, todos hemos sufrido de alguna manera algún tipo de violencia. A lo largo también de mi carrera profesional yo sí sufrí violencia, tuve una situación bastante complicada porque estaba embarazada y me despidieron en el momento en que estaba embarazada. Fue una violencia terrible porque eh, curiosamente, a pesar de que trabajaba en el lugar donde trabajaba, era pues toda una institución en donde se suponía que está representantes para proteger los derechos, etcétera, pues resulta que me despidieron y lamentablemente, estoy hablando de hace bastante tiempo, ¿eh? Antes todavía no teníamos este concepto que ahora de la violencia política ni la violencia de género todavía era de manera incipiente y creo que nadie todavía podía comprender, como bien decías, Gaby, que la violencia se manifiesta en diferentes formas y que además la normalizamos, ¿no? Entonces, pues, en ese tiempo fue algo muy difícil para mí porque esa violencia que sufrí estuvo normalizada, para todos era normal que el bloqueo y la situación tan difícil que sufrí por, por esta violencia, esto de estar embarazada y tenía muchísimos problemas con mi embarazo,
y estar en esa situación y tuve que aguantar allí como quien dice haciendo una manifestación ahí sentada en un lugar y fue muy difícil. Y ahora que lo comprendo, digo, fue una violencia de género terrible, ¿no? Y que creo que no se lo deseo a nadie. Entonces, creo que todas las mujeres, todas hemos sufrido en algún momento algún tipo de violencia, pero en este caso yo así, ahora que lo veo retrospectivamente, sí fue terrible, muy, muy terrible ese tipo de violencia que sufrí. Gracias, Martita. Denme un segundo porque creo que no se escucha en la transmisión y lo estoy checando yo. Denme medio segundo. Listo. Por ahí tenemos un tema efectivamente de, del audio, pero lo estamos grabando. Entonces, como se está grabando, después lo subimos para que nadie se pierda nada de este conversatorio. Como ya vi que Manuel decía, Manuel, un compañero magistrado, decía, ya están al aire y ya se oye el chiste. Entonces era el chiste, que nos conozcan en el chisme, ¿verdad? Ese es el chiste. Evelyn, en Guerrero, ¿qué tal? ¿Cómo es allá? Ay, amiga, bueno, donde quiera, ¿eh? Yo creo que, bueno, primero, buenas tardes a todas. Y gracias por la invitación a participar, pero se me hace familiar estas anécdotas de todas. Y quiero, pues, comentarles que hace algunos años, aproximadamente 8 años, yo buscaba integrar un consejo distrital aquí en Chilpancingo como analista jurídico. Y bueno, pues yo iba embarazada de aproximadamente 7 meses cuando inició la convocatoria. Se desarrolló las etapas de selección. Y cuando llegué a la entrevista, ¿qué creen que me preguntaron? Uno de los consejeros me dijo, ¿y si vas a poder desempeñar el cargo así, embarazada? Y yo me sorprendí tanto, pero era, normalizábamos esa violencia de la que muchas hemos sido víctimas. Lo único que le contesté es que pues nada tenía que ver mi profesionalismo con mi embarazo. Y bueno, como fui de las mejores evaluadas, pues no pudieron hacer mucho en cuanto a bloquearme, no permitirme entrar. Pero sí, a partir de que yo me integro a ese consejo distrital como analista jurídico, fue mucha la presión para que yo desempeñara el cargo, porque pues me estaban vigilando si asistía, si era puntual, si cumplía con mi trabajo. Y para finalizar, pues decirles que tuve que, pues, demostrarles que sí podía y que sí iba a resolver y que sí iba a sacar el proceso. Entonces mi hija nació un día viernes por la noche, todavía me presenté a trabajar y el lunes me presenté a trabajar. Así que, ¿qué les puedo decir? Y es que siempre se va esperando más, ¿verdad? O sea, eh, es increíble cómo también tiene que ver con
con que lo primero que piensan es que va a empezar a pedir permiso, porque cuando se enferme el hijo, porque cuando sea el evento del Día de la Madre, porque va a tener que salir a darle a comer, porque va a tener, o sea, y digo, de entrada, me parece que, pues sí, vivimos otro tipo o muchos tipos de violencia desde muy temprano momento. Blanca, en Tamaulipas, ¿cómo es? Cuéntanos. Hola, buenas tardes, compañeras, amigas. Pues la violencia no radica en un estado, la violencia es general y no solo en México, a nivel mundial. Y por eso seguimos conmemorando y seguimos en la lucha. Yo ahorita que las estaba escuchando a cada una de ustedes, vino a mi mente y le comentaba aquí mi compañera magistrada que muy amablemente me prestó su oficina, porque han de saber que me quedé sin mis llaves. Cuando yo participé para este cargo, recuerdo que acudí a varias personas con experiencia o más experiencia para el tema de mi entrevista en el Senado de la República. No es que yo no conociera las cámaras, no es que yo no conociera cómo se desarrollan en los parlamentos, pero pues tenía curiosidad y quería saber a qué me iba a enfrentar. Y recuerdo que alguien me dijo, no te preocupes, tú ya tienes un lugar asegurado por la paridad. Y yo dije, ah, caray, ¿y mi capacidad dónde queda? O sea, no, ya no va a llegar un hombre, pero vas a llegar tú. Pero era yo y eran muchas mujeres, no solo yo. Y desde ahí yo ya me sentí violentada, porque estaban denostándome que no era capaz de ejercer este cargo. Posterior, gracias a Dios, me permite llegar eh, y estar en el cargo, no solo como magistrada, sino como presidenta del órgano jurisdiccional de Tamaulipas, y hubo voces de mujeres, de quien menos esperas, porque esperas sororidad, esperas que te apoyen, que dijeron, déjala, no le damos ni un mes en el cargo. Y bendito Dios, ya tengo 5 años, voy para 6, y logré concluir mis 4 años de presidenta. Es lo que te iba a decir, Blanche, qué bueno que te dieron ese tiempo, porque si no, entonces el nombramiento ya no sería de 7 años, sería Sí, como de 50 para ti. 4 años de presidenta. 4 años, pero no me daban ni un mes como presidenta. Ajá, ajá. Pero ¿cuánto duran las presidencias? Pues en Tamaulipas 4 años. No es de Dios, dice Tania. Fácil, no fue Es una fácil, gran responsabilidad, sí. no fue fácil, amigas, compañeras, magistradas, pero yo les puedo decir que día a día, hora a hora, minuto a minuto, lo viví, lo disfruté, lo gocé, lo desarrollé con toda la pasión que Dios me ha dado como persona, pero sobre todo como servidora pública, dando siempre lo mejor, a pesar de las violencias, a pesar de todo, porque si algo le aprendí a la magistrada Irina, una vez me dijo, podemos recibir toda la violencia que quieras, amiga, pero nunca, nunca, jamás permitas que te pongan como víctima. Y no porque la víctima no sea importante, sino porque tú eres muy fregona y tú puedes. Entonces, eso le aprendí a ella en alguna ocasión que la escuché, y después el tiempo me dio la oportunidad de que sea mi amiga, considero mi amiga, yo espero que ella me considere a mí también su amiga, me lo volvió a decir en persona. Entonces, no ha sido fácil, es un ejemplo de en lo que nos desarrollamos, pero violencia, yo creo que desde que nací, porque mi madre le dio a mi padre
la gran mayor parte de sus hijas, fueron mujeres. Entonces mi padre siempre anhelaba un varón, un hombre. Entonces nacíamos y decía, "Ay, otra mujer". Sí, entonces la violencia está ahí. Al paso del tiempo, uno de los primeros que estaba en la fila aplaudiéndome e impulsándome fue mi papá. Pero pues de inicio pues decía pues los hombres. ¿Por qué? Porque vivíamos en un tema patriarcal, en un tema machista, en un tema de mucha misoginia, pero hoy por hoy yo puedo decir que mi principal impulsor para que yo esté aquí, ese se llama Gerardo Hernández, que en paz descanse, que fue mi padre. Y fue el que más me aplaudió y el que más me impulsó a estar no solo al frente, sino siempre ir hacia adelante y nunca ver al pasado. Y después, perdón, Gracias. perdóname. No, gracias. Y es que tienes toda la razón, pero me parece que dices algo bien valioso y bien real que todas hemos vivido. Con nuestro cambio, con nuestro reconocer, con nuestro feminismo, vamos cambiando también nuestro entorno cercano. O sea, en el caso tuyo fue tu papá, en el caso de pues quien da en cátedra, tienen la alta responsabilidad de formar jóvenes y lo vamos haciendo con más conciencia. Querida tocaya, ¿a ti cómo te fue? Hola amigas, gracias por invitarme a este conversatorio, me siento muy contenta y también siento que he tenido un gran recibimiento y respaldo por parte de la gente. Gracias por permitirme compartir esta experiencia. La verdad es que la mía es en relación a la forma en la que empecé a trabajar en el ámbito del derecho. Fue mi primer trabajo cuando tenía 19 años. Supe que en un despacho de abogados estaban buscando estudiantes para colaborar en el trabajo. Asistí, me contrataron, pero pues resulta que durante los 2 años que laboré ahí, pues recibí múltiples comentarios de quien era mi jefe directo sobre lo bien que me quedaba tal o cual ropa, que si tenía buenos atributos. En fin, eran comentarios que por supuesto que incomodaban, pero pues que ahí se quedaban, que de alguna manera se normalizaba. Pero pues ya el acabose fue cuando en una ocasión, al acompañarlo a una diligencia de embargo desde muy temprano, una vez concluida, pues empezó con un discurso introductorio de que qué desmañanada, que deberíamos darnos un espacio para descansar y que pues si me animaba a ir con él pues, a un hotel para hacerlo. Evidentemente me molesté, me negué y pues sin más nos regresamos a la oficina y ese día transcurrió con normalidad. Sin embargo, a partir de ahí, pues dejó de asignarme actividades, dejó de dirigirme la palabra y pues en menos de un mes, evidentemente renuncié. En ese momento no denuncié, porque él era el dueño del despacho, no tenía superior jerárquico, evidentemente pues no había alguna previsión legal que me apoyara para hacer una denuncia, lo comenté con compañeros y compañeras y recuerdo que recibí comentarios de, uy, deberías estar agradecida porque pues él, que es la persona importante en el despacho, pues te considera guapa, ¿no? Y pues bueno, con esto di por concluida esta etapa laboral, mi primer trabajo. Y el segundo que tuve fue en un despacho donde las titulares eran mujeres, donde evidentemente me sentí en un entorno cómodo, agradable y pude trabajar muy bien hasta que por crecimiento profesional renuncié en ese trabajo. Ay, sí, eso de que pues deberías agradecer que les gustas y uno, no puedo agradecer que quieran tocarme cuando yo no quiero, que quieran hacerme cuando yo no. Y bueno, en tu caso encontraste empatía, ya no hablemos de sororidad, a veces les digo, no nos hablemos de empatía, solidaridad en otras mujeres, pero también lo cierto es que hay muchas mujeres por ahí violentando a otras mujeres. Y son violencias tan sutiles o tan exacerbadas, tan violentas, valga la redundancia, que de verdad asombra mucho o invita a analizar qué es lo que está pasando dentro de la sociedad. Y bueno, es que todas nos platican, ¿verdad? Yo nada más les diré que claro que he sufrido violencia de género,
Ayer hacía yo un tuit, Olimpia, la ley Olimpia y Olimpia, es poblana, y ella encabezó la marcha aquí en la Sierra Norte. Y subió un tuit ella del tema de que no permitas que un novio te pegue, ¿no? Porque si te pega es que no te quiere, y yo le contesté un tuit diciéndole que ya basta de que no podemos salir solas a las calles, porque si salimos solas nos exponemos a muchos más riesgos que los hombres, que ya basta de que utilicen, ¿verdad?, que nosotras nos enamoramos para después maltratarnos o para abusar de nosotras. Y lo cierto es que eso ocurre a cualquier edad. Por supuesto que entre más jóvenes somos más vulnerables, pero también cuando somos más grandes, más adultas, también puede ocurrir. Entonces, me parece a mí que seguimos expuestas a todos los tipos de violencia, y eso es lo que vamos trabajando o buscando erradicar. Ahora, si me permiten, una segunda pregunta, y ahora vamos a cambiar el orden porque pues, me parece que es lo justo. Y Blanca, ¿cómo logras compaginar tu vida profesional con la personal? O sea, ya sabemos que en proceso electoral casi ninguno tiene vida personal, ¿verdad? Todas tenemos este tipo de ojeras, pero ¿cómo le haces? Una vez le pregunté a un magistrado federal, porque siempre anda súper movido, y le dije, ¿cómo le hace usted para mantenerse intacto? Y yo lo veo que desde muy temprana hora hasta corre para un lado, corre para otro estado, y nosotros pues estamos en un estado, ¿va? Y me dijo, muchas vitaminas, mi querida amiga. ¿Cómo compagino? Primero, trato de ser una persona sana, trato de alimentarme bien, trato de tener mi tiempo espiritual, de mantener mi mente positiva. Soy una mujer de mucho carácter, muchísimo carácter. En Dios he encontrado mucha paz y creo que eso me mantiene, magistradas. Lo privado con lo público es muy complejo, no es fácil, sobre todo cuando tienes hijos, hermanos, papá, mamá, que dependen mucho de ti, sobrinos, sobrinas. Pero siempre hay un espacio cuando se tiene la voluntad para cumplir en tu cargo, en el que sea, desde menor hasta mayor. Siempre debemos de tener un espacio suficiente para la familia, para nuestro hogar, para lo privado, porque eso es lo que nos alimenta, digo yo siempre, el alma, el cuerpo, el espíritu, pero sobre todo lo que late dentro de nosotros, nuestro corazón. Porque si no tenemos eso completo, estamos vacíos. Y digo yo, también siempre lo digo, cuando está vacío acá, se meten muchas ideas locas. Y eso no lo debemos de permitir, jamás. Y también lo digo yo, cuando yo veo una persona así, que no me suma y que me resta, yo mejor pinto mi raya y me retiro. Que no me robe jamás mi paz, mi felicidad y mi tranquilidad. Porque para poder yo darlo todo en mi espacio público, tengo que estar bien yo en lo privado. Claro, y es que el autocuidado a veces que se nos olvida, ¿no? Que resulta que somos faquires y acabamos comiendo hasta las 10 de la noche o sin desayunar. Y si además, como tú dices, si tenemos obligaciones de cuidado, y no solamente con los hijos, o sea, hay papás que también, o sea, personas adultas, adultos mayores, que requieren también atención, y si nosotros también somos las cuidadoras, y el tema aquí es quién nos cuida a nosotras.
en AMHAC fuimos a un foro donde se habló solamente del autocuidado y me parece que era el tema crucial. O sea, bueno, sí, es que nosotras cuando impartimos justicia, cuando decimos sentencias, vamos cuidando y con perspectiva de género, interseccionalidad y muchas cosas. Y alguien decía, y a ustedes y a las juezas, ¿quién las cuida? O sea, por ejemplo, las que se dedican a la materia penal decían, ellas deberían de tener cada determinado tiempo terapia psicológica. O sea, ¿por qué? Pues porque se llenan de demasiado ruido, ¿no? De demasiada violencia. Y lo cierto es que a veces no pasa, ¿no? Este autocuidado, pues no pasa. Irina, ¿tú cómo le haces para compaginar tu vida? Pues yo tengo mucha energía, comadre. La verdad es que siempre he tenido mucha energía, mucha fuerza. Se me hace muy poco a veces el trabajo en el espacio público, pero creo que sacrifico a veces a mi familia, pero con total complicidad, ¿eh? Yo aquí sí quiero hacerle un reconocimiento especial a mi esposo. Tengo un esposo muy igualitario, muy comprensivo. La verdad, me apoya demasiado y eso me ha permitido compaginar el espacio público con el privado sin ningún problema, ¿eh? Y como dice, yo coincido con Blanca, tenemos que estar bien, tanto espiritual, con Dios, con energía. Y la verdad que cuando te apasiona lo que haces, pues el tiempo nunca falta, ¿no? Siempre lo haces con gusto. Soy madre de un perrijo, entonces yo sé que es más difícil cuando tienes hijos, cuando tienes responsabilidades. Y yo la verdad que en el espacio privado no tengo ninguna responsabilidad, pero en el espacio público sí. Entonces, esa ha sido mi combinación, comadre. Ah, sí, cómo no. Ese esposo tuyo que es tan comprensivo y tan cercano, cuidadoso, y la verdad es que todos lo queremos mucho, todas lo queremos mucho. Em, Martita, ¿cómo haces tú para compaginar la vida? ¿A ti sí te toca cocinar? Digo, a mí me queda claro que Irina no cocina. Ella no cocina. No le gusta, pues. Pero yo también escucho a muchas mujeres magistradas que antes de irse ya dejan hecha la comida, por ejemplo. Yo soy de las que no hace comida, que quede claro también. Pero ¿tú cómo haces, Martita? Está apagado el micrófono. Yo tampoco hago comida, pero afortunadamente, afortunada o desafortunada, solamente tengo una hija, entonces nos dividimos, a veces nos ponemos de acuerdo y bueno, para empezar, una regla es que no me llevo el trabajo a la casa. Francamente, trato del trabajo mantenerlo como que alejadito porque si no, a veces, tú sabes, a veces tenemos casos muy que estás nada más pensando y pensando y he tratado de aprender a dejar el trabajo en el trabajo y no llevarme, no llevarme el asunto a la casa. Desde luego que tú sabes que hay veces en que tienes un asunto y que tienes que estarle trabajando en casa, ¿no? Evidentemente, pero al principio me estresaba mucho y me llevaba porque estaba piense y piense con el asunto que traía y con este y con el otro. Y entonces una manera, pues creo que de equilibrar es no llevar los asuntos a la casa, ¿no? Entonces trato así como que llegando a la casa distraerme en otra cosa y y en cuanto a las cuestiones domésticas, pues no cocino, a veces me pongo de acuerdo con mi hija para cocinar, para hacer el desayuno, a veces le toca una, a veces le toca otro, y tratamos pues ahí de equilibrarlo, y si no, pues de comer por lo menos juntas, ¿no? Porque a veces el ritmo de trabajo de ella y del mío, pues no da para más que pues para juntarnos para comer y ya vernos hasta en la noche, ¿no? A veces el trabajo, tú sabes, te absorbe, pero más o menos ese es el equilibrio y sobre todo, trato de que en cuanto llego a casa, distraerme en otra cosa para quitarme la presión del trabajo, de tal a cual asunto que lo traigo aquí, que estoy pensando nada más. Entonces, eso es lo que trato para dar equilibrio, porque bien decía Blanquita, si uno está bien, pues las cosas salen bien, ¿no? Entonces, si tienes una tranquilidad y una paz interior, evidentemente que las cosas te van a salir mejor. Entonces, en eso ando en mi equilibrio. La siguiente transmisión va a ser una clase de yoga. ¿De yoga? Normiux, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? Y platícanos. Yo la verdad
pues sí, trato de divertirme mucho en el sentido de que trato de dividir entre lo público y y que nada es personal, entender que nada es personal. Especialmente estamos en un momento muy álgido en mi estado, como en el de ustedes seguramente, en donde la contienda, la gobernatura, pues se pone bastante cálida, lo voy a dejar en esos términos, y siempre creo que entender que pues nosotros no somos las candidatas ni los candidatos, que nosotros estamos aquí para al final del día pues sacar las tarjetas, como cuando estábamos en Lople. Siempre tengo en la mente que seguimos siendo parte de ese arbitraje que se lleva a cabo, pero que no son actos propios, que no estamos, que no somos esos personajes que están allí y que al final del día, pues cuidar ese espacio de nuestra mente, como dijo Yankees, que por ejemplo a mí me encanta ir al gimnasio y no solamente por el ejercicio per se, sino por todos los beneficios, porque en ese tiempo que voy ahí ni siquiera llevo mi celular, o sea, para tener la claridad de que voy a dedicármelo a mí y voy a poner atención, porque aparte no tengo esa coordinación, entonces todos van para un lado, yo voy para el otro, entonces, pues para enfocarme, y eso me ayuda también a reconocer que cada día que llego al tribunal, pues tengo una misión y trato de conocer a las personas que trabajan también en mi tribunal, entender que creo que lo que nos distingue a unas personas que estamos como titulares y al resto de los conforman parte del tribunal, no solamente es el grado de responsabilidad, sino también interesarme en lo que está pasando en los demás, porque eso es una oportunidad que tenemos pocas veces, de saber cómo están los demás, cómo están sus familias, cómo les está yendo, cómo se sienten, qué necesitan, en qué podemos ayudar, cómo podemos nosotras ayudar a otras personas para que les vaya mejor y que ellos generar esta empatía en el tribunal de que pues puedes llegar con vestido, pero puedes llegar con tenis y que no pasa nada y que eso no nos quita ningún liderazgo y que puedes llegar también los fines de semana en jeans y puedes llegar cara lavada y eso no te quita absolutamente nada y que no somos perfectas. Eso es en lo que estamos trabajando, que es muy importante porque en torno a toda esta investidura de la magistratura se forman ideas que no corresponden. Creo que la época en donde la persona estaba togada y las mujeres estaban prácticamente con un collar de perlas y ya no podían hablar ha sido superada. Y creo que estas nuevas oportunidades que nos dan, por ejemplo, las redes, creo que son oportunas para demostrarles pues, que todas usamos chanclas, a todas se nos hincha el pie, todas nos cansamos de usar tacones y todas en algún momento de nuestra vida nos sentimos que tenemos sobrepeso y todas nos estamos cuidando de diferentes maneras, todas tratamos de leer otros libros que no sean necesariamente de jurídicos, sino de autoayuda, para estar bien. Porque sí, parto de la idea de que si nosotras estamos bien, podemos transmitir esa actitud, esa alegría y sobre todo esa tranquilidad en nuestro equipo, que para mí es fundamental. Entonces yo trato siempre, en la medida de que evidentemente, pues no solo todo es resolver asuntos, también lo que sí depende de nosotros es tener estos ambientes libres de esos estereotipos, pues sobre todo que sean sanos, espacios que la gente se sienta contenta, que lleguen al tribunal contentos, que la gente sienta este sentido de pertenencia, que sepan que es su espacio, su tribunal, pero sobre todo que sepan que siempre tienen nuestra consideración y nuestra, pues siempre gratitud, porque todos estamos sumando para que las cosas salgan bien. Pero insisto, yo también llevo de vez en cuando a mi perrijo un día a la semana o dos, cuando también no tengo con quién dejarlo, pues es un infante, al final del día es un ser que necesita atención y que necesita que estés cerca de él y pues todos necesitamos de todos. Entonces, hoy yo celebro este foro porque también nos necesitamos entre nosotras. Gracias, Hans. Normis, ¿tú cómo compaginas? Bueno, la verdad es que sí es todo un reto, pero creo que también mucho se debe a la organización que tengo y por supuesto a los lazos de apoyo que tengo con otras personas. Soy mamá y esposa. Evidentemente mi esposo me apoya en muchas cosas que involucran a nuestra hija y también debo reconocer que tengo amigas muy generosas y compartidas de su tiempo que siempre ofrecen y dan ayuda para resolver cualquier problema que se presenta al respecto. También mi madre y mi abuela, pues son mujeres importantísimas que durante muchos años me ayudaron a cuidar y a educar a mi hija para que pues, yo pudiera trabajar y estudiar de manera constante, así que pues las reconozco y les agradezco infinitamente. Aunque también debo decir que es inevitable tener la sensación constante de que estoy fallando pues, en alguno de los aspectos de mi vida, pero pues hago reflexión y soy consciente de que en todo lo que hago, pues doy lo mejor de mí misma y que lo voy a seguir haciendo. Pues, creo que eso también lo podrán percibir quienes me rodean,
incluso cuando recurren a mí para algún tema, siempre estoy dispuesta a colaborar, ayudar y participar siempre. Gracias, Normis. Evelyn, ¿tú cómo le haces? Ay, bueno, es un tema, mi vida es, empieza muy temprano. Soy mamá de 4 hijos. El más pequeño tiene 3 años. Entonces ya se imaginarán desde muy temprano empezar a prepararlos para la escuela, terminar de entregar a todos en sus diferentes escuelas y después a correr al trabajo, al tribunal, compaginar ahí el trabajo jurisdiccional con la responsabilidad de la presidencia, los eventos en los diferentes ámbitos, como en el Congreso, con las instituciones hermanas. Y bueno, entonces, pues trato de llegar a casa y de traer lo menos posible de trabajo para dedicarle a mi familia el tiempo que también requieren, a mis hijos, con las tareas, con jugar un rato, con distraernos como familia. Pero sí, pues trato de también, en cuanto se nos está llegando mucho el trabajo, pues también de responder desde casa, estudiar, analizar la sentencia, los proyectos que vamos a presentar. Y bueno, eh, yo trato de ajustar mis tiempos, pero no siempre me es posible. Y muchas veces por eso no participo mucho, porque la verdad es que mis tiempos siempre es de andar a las prisas con mi familia, con el trabajo, con los compañeros, tratar de estar al pendiente de todos, de la ponencia, de los que integramos el Tribunal Electoral y apoyar también en algunas situaciones que se presentan allá. Y también de ponerme mucho en el papel de papá y de mamá con los compañeros que integramos el tribunal, porque muchas veces yo también tengo la necesidad de llevar a mis hijos y de dejarlos ahí en un espacio mientras yo puedo trabajar, igual que ellos. Y bueno, ahí vamos tratando de tener empatía con todas y con todos. Y bueno, ese es un día común en mi vida. Y bueno, pues entre otras cuestiones. Muchas gracias por escucharme. Qué padre, Evelyn. 4 bebés, pero sí, claro que hay edades más demandantes. Y desde hacerles el lunch, porque además lo que quieren es que su mamá los cambie. O sea, no es lo mismo que ellos solitos se cambien, ¿verdad? Aunque ya tengan 11 años, que lo pueden hacer solos, pero insisten en que tú, como mamá, les apoyes, ¿no? Y sí, se vuelve un tema muy interesante, pero bueno, sí, yo creo que lo haces genial, Evelyn, sinceramente, y sí, a veces pues tenemos que recortar el tiempo a alguna, comerle el tiempo a alguna. Gaby, ¿tú cómo le haces? Bueno, yo creo, en primer lugar, que las mujeres tenemos una doble o triple carga. Y generalmente asumimos la responsabilidad de cuidar de las personas integrantes de la familia, tenemos el deber de cuidado, pero además el derecho a desarrollarnos profesionalmente o académicamente. Y entonces lo que hacemos es sacar toda la energía, tener toda la actitud y un compromiso para poder darle a cada espacio de la vida, a cada escenario de la vida, su debida atención, tiempo y compromiso. Yo ahorita en esta etapa de mi vida, pues tengo una hija que hoy precisamente cumple 30 años, nació el 8M, y un hijo que tiene 25. Entonces mi hija y mi hijo son personas adultas, entonces eso te facilita mucho la vida. Pero yo recuerdo en mis otros tiempos el dedicarme el ver la casa, la niña, el niño, la escuela, las tareas, la estudiantina, el dentista, el deporte, el trabajo. En aquel tiempo cuando mi hija y mi hijo eran pequeños, yo estaba estudiando la maestría y después el doctorado. Entonces te organizas, ¿cómo? No sé, pero funciona. Nos organizamos y hacemos las cosas y atendemos lo que tenemos que atender para poder darle esa prioridad y ese amor a tu familia o a cuestiones muy personales, pero también tener la oportunidad de desarrollarte en otro tipo de espacios.
Entonces sí es complicado. Yo me acuerdo cuando mi hija y mi hijo eran chiquitos, que entre escuela, trabajo, casa, en mi posgrado, vivía cansada. Y entonces yo le quitaba tiempo a la diversión o al esparcimiento mío, y le quitaba tiempo al sueño para poder priorizar a mis hijos, a mi hija y a mi hijo, y el trabajo. Entonces vives cansado, pero con una gran satisfacción. Yo ver ahorita a mi hija y a mi hijo ya la edad que tienen, su desarrollo profesional, pues me da una gran satisfacción. Creo que es muy importante, como ya lo habían comentado también en el foro, el equilibrio, saber equilibrar, saber cuidarte y estar consciente que tú, mujer, mamá, hija, esposa, estés bien, te sientas bien, porque en la medida que tú estés bien, a tu alrededor funciona. Funciona en el hogar y funciona en el trabajo y funciona en otros espacios de la vida. Y creo que, bueno, actualmente las instituciones están tomando decisiones muy importantes al respecto. Por ejemplo, y ya terminaré pronto, pero cuando yo era directora de la Facultad de Derecho hace más de 10 años, yo decía, bueno, ¿cómo voy a organizar reuniones de trabajo? Decía, desayuno, ¿no? O reunión en la mañana, pero nunca reuniones nocturnas, porque tienes que llegar a la casa y tienes que ver si se acabó la tarea o seguir con la tarea o si está listo el uniforme. Entonces, y yo veo ahora también la atención que se da, y eso es muy importante en las instituciones, a las mujeres, si hay un lactario, si hay un lugar donde las hijas y los hijos de las personas que trabajan puedan estar, y las reuniones que se convoquen o los eventos que se realicen sean dentro de horas de trabajo, porque generalmente las mamás salen corriendo a atender a las hijas e hijos. Entonces, bueno, sobrevivimos y con muchas satisfacciones. Gracias. Y es que por ahí decía Normis, y yo lo comparto al millones, y los reconozco también, esas redes de ayuda, que generalmente en mi caso, por ejemplo, son de otras mujeres. Mi mamá ya no vive, entonces yo no tengo el apoyo de mi mamá. Tengo una hermana, pero pues mi hermana tiene 2 hijos chiquitos, entonces, bueno, pues ya entiende a sus hijos. Y lo cierto es que a final de cuentas, pues te sientes sola, aunque no estés sola realmente, pero te sientes sola, ¿no? Entonces sí, yo aquí reconozco a todas esas mujeres, de entrada, hacer el quehacer de la casa. Esa es otra jornada laboral. O sea, eso deberían de ponerle otras 8 horas al día para dedicarlas a eso, porque es un tema, desde lavar la ropa, o sea, todo, pues, la cocinada, el mantener la casa en orden y abrir el refri y que haya súper, abrir el agua y que haya agua caliente, ¿verdad? Parece que pues, se hace por arte de magia, pero resulta que no, resulta que alguien se preocupó y generalmente ese alguien fue una mujer, en pagar porque no hay internet y lo primero es, mamá, se te olvidó pagar, ¿no? Y pues sí, es que generalmente pues, traemos muchas cosas en la cabeza y sí, compaginar es difícil. Yo estoy como Evelyn, yo desafortunadamente no puedo disasociarme y acabo como Gaby trabajando ya muy noche, a la hora que ellos ya se durmieron, empieza uno como hormiguita, ¿verdad? Que no se oiga y hacer todo lo que, digo, de entrada los WhatsApps, ¿no? Que ahora es un tema también de tecnología para contestar, ¿no? Acaba uno contestando tipo las 2 de la mañana, el WhatsApp de las 10 de la mañana que te mandaron, pero que no pudiste revisar. Y entonces, bueno, se va convirtiendo en un tema muy interesante, pero que a final de cuentas retomo todo lo que todas han dicho y creo que ese es el común denominador también de este grupo, es que amamos lo que hacemos. Y me parece que al amar lo que haces, encuentras todas las condiciones o acomodas todas las condiciones para que la magia se haga, para que pase. Y para que nos pregunten, ay, pero pues es que lo hacen como tan fácil. Y uno, ay, sí, claro, todo es facilísimo. Todo bien en casa, siempre les juego también a mis amigas, todo bien en casa, ya uno con cara de chile deshebrado, y todavía uno se voltea a decir, claro, todo bien, todo perfecto, que de repente habrá que reconsiderar si a veces también es viable y es justo y es maduro pedir ayuda y decir, ya no más,
¿verdad? Porque somos, como decía Tania, las mujeres perfectas en donde la pestaña, el cabello, la ropa, todo está perfecto, los niños, todo tendría que ser perfecto y si no, entonces no, es que esa mamá, como tiene su trabajo, como es magistrada, pues no se ocupa de sus hijos, ¿no? O no se ocupa del marido, o no se ocupa del perrijo, o no se ocupa de sus deberes, porque además así nos dice, son tus deberes de mamá, tus deberes de mujer, tus deberes de, oh, ¿dónde dice pues que tienen que ser nuestros deberes? Se vuelve interesante. Finalmente, ya un minuto nada más, magistradas. Ustedes hemos caminado todas en esta función que realizamos y en esto que hacemos, pues, y lo vemos desde la parte pública, desde la parte privada, y nada más quiero saber, o quiero que me compartan, si consideran que al día de hoy ha habido modificaciones estructurales, o sea, ojo, tienen que ser estructurales, o sea, si todas reconocemos que hemos tenido avances, pero si estas modificaciones han sido estructurales y que realmente reflejan un cambio para la protección hacia todas nosotras, o solo quedamos en la estadística. Digo, de entrada, malas noticias, la Agenda 2030 no se va a poder realizar. Carla, que no pudo conectarse, nos comentaba, ¿no? Que necesitamos otros años más para poder llegar a esa Agenda 2030 que se fijó el mundo y que no la va a poder alcanzar. Y luego, tristemente, nos volteamos a ver, ¿verdad? O sea, no soy la fatalista, pues, pero alguien tiene que jugar a la abogada del diablo. Nos volvemos a ver la cantidad de violencia que hay en nuestros estados, los feminicidios que hay, cuántas mujeres son atacadas. Vean por ahí Netflix, esta película que se llama Yo sí te creo, es española, véanla, está interesante. Y todas estas violencias que resienten las jovencitas por cómo se visten, ¿verdad? Porque es su culpa que las violen, es su culpa que las hayan drogado y que las hayan violado y que por eso no pudieran decir no. Y como la ley dice que tiene que haber un no, entonces pues no es violación. Entonces, ¿hemos avanzado realmente o no ha sido tan real? Evelyn, tú primero. Gracias, amiga. Bien, pues sí hemos avanzado. No estamos igual que hace 50 años. Hoy las mujeres tenemos derecho, hoy las mujeres podemos alzar la voz, hoy las mujeres podemos generar igualdad para otras mujeres, generar justicia para otras mujeres. Y déjenme decirles que aquí en Guerrero hemos impulsado a través de nuestras sentencias algunas acciones para vincular al gobierno a que nos vea, a que vea que estamos presentes, que podemos hacer vida pública, que podemos hacer cualquier actividad al igual que un hombre. Les comento de una sentencia muy rápido, una sentencia que emitimos hace un año en una comunidad del municipio de Copanatoyac. 9 mujeres fueron violentadas y no les permitieron votar en una elección de comisaría, que por usos y costumbres, pues solo votan los hombres, como muchos dicen, la cabeza de la familia. Entonces, restituimos derechos político-electorales, ordenamos que se repusiera ese proceso electoral y ordenamos también que en esas planillas se convocara a mujeres, que se respetara una paridad de género. Bueno, finalmente no trascendió mucho porque eligieron comisario hombre, pero ha trascendido también esta sentencia a otros municipios porque solicitamos al gobierno del estado que se involucrara más y que a través de fortalecimiento municipal y a través de la Secretaría de la Mujer se concientice en las diferentes comunidades, en los municipios, de que las comisarías municipales tienen que ser paritarias, de que las mujeres tienen que participar. Y entonces, pues se creó una ley de elección de comisarios, donde ahora se obliga que las mujeres participen paritariamente. Gracias, Y bueno, amiga. ahí vamos contribuyendo poco a poco. Muchas gracias.
Tania, ¿tú cómo ves? Yo creo que sí, hay que ser siempre optimistas, ver el vaso más lleno y creo que sí han habido algunos cambios, por supuesto, vamos milimétricamente hablando, pero al menos ya nos une una voz. Antes no existían estas marchas como hoy tan importantes. También me estaba yo revisando que en las redes aquí de esta capital también sí se reunieron muchas mujeres, históricamente hablando, y en lo público se empieza a advertir, evidentemente, no solo la presencia de más mujeres, por primera vez en la historia de la República tenemos 2 mujeres a la presidencia de la aspirantes, hoy a la presidencia de la República, aquí también una aspirante a la gobernatura, y sí son estructurales, evidentemente no quiere decir que mujeres, candidatas mujeres, no implica que tengan una agenda feminista, que es diferente. Pero bueno, ya vamos abriendo espacios y creo que hay mucho todavía por hacer y que en gran parte también esa responsabilidad debe ser nuestra y desde donde estamos, desde cualquier lugar, siempre podemos impulsar no solo la causa que nos une, sino también a otras mujeres. Gracias, Tans. Gaby, ¿tú? Gracias, amiga. Creo que ha habido cambios importantísimos, sustancialmente hablando, pero estructuralmente hablando, todavía no. O sea, podemos identificar esos grandes momentos de lucha, si vámonos a finales del siglo XVIII, cuando se dio la Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadana que se guardó, este manifiesto tan importante y del cual no era el momento histórico. Luchas buscando espacios de participación política, buscando espacios de desarrollo laboral, lucha en relación a los derechos sexuales, lucha en relación en contra de la violencia, lucha. Entonces, sí ha habido cambios muy importantes. Creo que en el sector público, y pongamos el ejemplo México, ha habido una transformación muy, muy clara ante la inclusión notoria de mujeres a espacios de toma de decisiones. Sí. Con muchas resistencias, sí. Enfrentando mucha violencia, sí. Pero se ha dado. Y eso hay que aplaudirlo y hay que conservarlo. Y para atrás ni para tomar vuelo. ¿Qué pasa en el escenario privado? ¿Sí? ¿Estaremos viviendo las mismas condiciones? A mí me parece que no. En el sector empresarial, ¿no? En el sector, bueno, en el sector de la iniciativa privada. Acá en el sector público, primero las candidaturas y el acceso a cargos de representación y después en integración de otros órganos del Estado, hemos ido cambiando. En materia de violencia, hemos ido modificando, hemos ido transformando la ley que obedecía un patrón cultural muy, muy tradicional, muy patriarcal. Ha cambiado. En relación a la función jurisdiccional ha cambiado muchísimo y creo que los órganos jurisdiccionales en muchas materias han sido punto de cambio y sustancialmente vemos transformaciones, pero creo que estructuralmente aún enfrentamos micromachismos, aún enfrentamos violencia, aún estamos en un proceso de transición, lo que llamamos, ¿no? Vamos hasta nuevas masculinidades y tenemos que seguir trabajando por eso. Gracias, Gaby. Normis, ¿tú qué crees? Bueno, yo también creo que sí ha habido modificaciones, inclusive que socialmente hay una pues mayor conciencia de la violencia que hemos vivido históricamente ya a la fecha las mujeres, pero pues también hay que reconocer que hay muchísimos hombres también que ya están haciéndose conscientes y que están compartiendo actividades, vida, responsabilidad con nosotras. Legal e institucionalmente, pues también existen normas que tienden a nuestra protección y autoridades para instarlas, pero pues es necesario difundirlas, ¿no? Para que las mujeres que necesitan hablar e instar la acción de la justicia o de las autoridades, pues lleguen a ellas. Es evidente que sigue faltando muchísimo para que ese derecho a una vida libre de violencia y el pleno ejercicio de todos los derechos para las mujeres pues sea una realidad. Hay muchos lugares donde aún impera el machismo, la desigualdad en la que viven las mujeres, pues se sigue muy, muy cimentada. Así que pues sí queda todavía muchísimo trabajo por hacer, por continuar, y pues ahora sí que todas las mujeres que tenemos voz, pues a seguir luchando por todas las que faltan hasta que pues esto sea una realidad para todos.
Gracias. Blanche, ¿tú qué opinas? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Pues reafirmo lo que siempre digo cuando me invitan a alguna conferencia, alguna charla. Creo que, como bien lo señala nuestra compañera magistrada Gaby Nieto, avances hemos tenido indudablemente, pero digo yo, a pasos agigantados, tanto que México está posicionado en un buen número en avance de derechos de igualdad, derechos pro mujer. Pero lo que yo siempre digo es lo siguiente: ¿por qué seguimos marchando? ¿Por qué seguimos en estos conversatorios? ¿Por qué siguen infinidad de conferencias? ¿Por qué seguimos tratando de que nos visibilicen si ya tenemos todo este camino avanzado? Porque realmente, aunque esté en la norma, no lo vemos en la realidad y seguimos sufriendo todo tipo de violencias, no solo nosotras como mujeres, sino las niñas, sino las mujeres en lo privado, en sus casas. No solamente la violencia política en razón de género, no solo la violencia de género, hay muchísimos tipos de violencia. Hay una lucha constante, magistrada Norma, y no nos alcanza un día. Hace un momento salía yo a comer y hice un ejercicio desde la mañana. Yo puse en mi WhatsApp privado que no me felicitaran, porque no nos deben de felicitar, porque esto no ha sido fácil. ¿Cuántas vidas no han costado? Estuvimos recientemente en Sala Superior y escuchamos a mujeres valiosas que nos aportaron mucho y todo lo que han hecho. ¿A cuántos años? Hablaba Gaby ahorita del siglo XVIII. ¿Cuánto no han hecho? ¿Cuánto no nos tuvieron en lo privado? Porque nosotros para eso estamos, ¿verdad? Para los hijos, para la casa. Y sí estamos para eso, pero también estamos para esto, porque lo hemos demostrado. A pesar de muchas cosas, a pesar de en ocasiones dejar en mi caso, a mi hijo y darle tiempo de calidad para poder sacar adelante lo que me fue asignado como autoridad. Pero yo creo que si nosotros realmente nos unimos, y no solamente en estas pláticas, sino realmente hacer esa red, tejernos y realmente ayudarnos, digo yo, real, no ficticio. ¿O será que yo así soy? Yo soy una mujer entregada, apasionada, y soy de frente y digo las cosas como son. Entonces, sí, quienes nos representan las máximas cámaras, quienes tienen derecho a la iniciativa, han hecho lo propio. Quien puede presentar acciones en favor de, lo han hecho, se sigue avanzando a nivel nacional, internacional, en criterios jurisprudenciales, en precedentes, pero lo seguimos haciendo así, a golpe de. ¿Cuándo realmente vamos a dejar de cuestionarnos? ¿Por qué si nuestra Carta Suprema en el cuarto constitucional dice que todos somos iguales, hombres y mujeres, no se ha dado en lo real? Es un cuestionamiento que me sigo haciendo. Gracias, magistrada. Y verdad, parece que como dice Tans, es milimétrico el avance, y sí, también coincido con ustedes. En la parte privada, veíamos este video que seguramente ustedes también lo vieron porque no tuvimos oportunidad de platicar, el de TikTok, esta golpiza que le pusieron a esta mujer y que fue a partir del video en donde hace la seña pidiendo ayuda, que es que la pueden rescatar. Pero pareciera que pues ya estamos a años luz de que los hombres no entienden que no deben maltratar a las mujeres solo por ser mujeres, y es que parece que seguimos antes del siglo XVIII, ¿verdad? O sea, porque digo, entiendo que en algún momento de la vida,
por lo menos los hombres buscaban que sus mujeres estuvieran bien porque son las cuidadoras. Y si no lo cuidan ellos a los niños, entonces ¿quiénes las van a cuidar? Y por lo menos, bueno, tenerlas ahí. Pero ahora también, pues sí, el ocupar estos espacios, el que a algunos hombres no les guste, ha generado una violencia mayor. Pero como norma, también reconozco todos esos aliados que caminan a nuestro lado, toda esa gente, todos esos hombres que se ponen la camiseta, que entienden que la lucha no es de ellos, ¿verdad? Porque pues, son hombres, pero que nos van acompañando, ¿verdad? Porque pues sí necesitamos este equilibrio para poder mantener a la sociedad sin que se desplome entre estos dos pilares fundamentales que son hombres y mujeres. Marquita, ¿tú cómo ves? Ya tenemos muchas visiones de nuestras amigas. ¿Tú cómo ves? Tu micro. Sí hemos avanzado, efectivamente, pero falta mucho, mucho, mucho. Y creo que hablar de la violencia, ahora como lo hablamos, los tipos de violencia, nosotros que vemos acá, en nuestro medio, pues la violencia de género, la violencia política. Sin embargo, pues hay toda una gama de violencias que están siendo visibilizadas y que ahora creo que a todos, hombres y mujeres, e incluso desde los niños, se están dando cuenta de que este tipo de violencias que nosotros crecimos a lo mejor con una visión normalizada de la violencia y que ahora la estamos visibilizando y por eso es que ahora yo creo que nos duele mucho más y vemos continuamente casos de violencia terrible, ¿no? Feminicidios, violencia intrafamiliar, violencia parental, violencia vicaria, etcétera. Entonces, hemos estado reconociendo y en ese sentido estamos, yo creo que a años luz de hace 20 años, ¿no? Por el avance que tenemos hasta ahorita. Sin embargo, creo que falta muchísimo por hacer. Creo que falta mucho, mucho. Nosotros, como juzgadores, pues ponemos nuestro grano de arena al juzgar los casos de violencia de género e instar a todas las servidoras públicas y candidatos y candidatas a que acudan al tribunal para denunciar esta situación. Pero, sin embargo, creo que hace falta todo un esfuerzo institucional en políticas de gobierno para que todo este tipo de violencia se combata, no solo como en este caso nosotros que la reconocemos como violencia de género, sino desde la infancia, pues, para que haya un reconocimiento y creo profundamente que esto comienza a partir de la educación. Si se hiciera una política pública desde la educación, desde la escuela, creo que avanzaríamos bastante. Y una política también, recuerdo hace muchísimos años, yo estoy hablando hace muchísimos años, cuando el gobierno hizo unos comerciales en televisión y yo recuerdo que estaba chica y mi mamá, o no me acuerdo quién estaba platicando con alguien y todos estaban asombrados de ver los primeros comerciales que instaban a votar. Recuerdo algo así, hicieron unos comerciales, hasta ahorita no recuerdo hasta la cancioncita, eso fue como por el 76 o algo así, 1976. Y la gente muy sorprendida y la verdad es que se avanzó en la importancia del voto, de ir a votar, etcétera. Entonces, así como eso, una campaña enorme, enorme creo que se tendría que hacer y sobre todo, pues, insistir mucho en la educación para que pudiéramos avanzar y poder en dado momento, pues, avanzar en la Agenda 2030 y trascenderla, ¿no? Sí, y además, bueno, de menos como ya atrás también dijimos, ya no estamos como en la canción de Shakira, ¿verdad? Si no lo veo, no existe. O sea, primero hay que visibilizarlo, reconocer que existe en toda la cantidad de tipos de violencias que sufrimos, que sufren las mujeres y las niñas. Y pues ya después, esto es como, entiendo, como el tema del alcohólico. Primero hay que reconocer la enfermedad para ir avanzando en los pasos, porque pues si no, Sí. no vamos a llegar a ningún lado. Iri, ¿tú cómo lo ves? Pues, amiga, yo coincido con Blanquita, con Gaby y con nuestra querida Marta. Creo que hemos avanzado en la igualdad formal,
pero no en la igualdad sustantiva. ¿Por qué? Porque normativamente cumplimos con la paridad democrática. Hoy podemos decir que cuidamos todos los aspectos, horizontal, vertical, que participen en los ayuntamientos, en el tener candidatas al poder ejecutivo, tanto local como federal. Sin embargo, yo creo que sociológicamente esa igualdad es sustantiva, plena, eficaz para que la mujer en México se sienta empoderada. Hablo del aspecto sociológico. Creo que no lo hemos logrado. Ahí nos falta ese cambio estructural del que nos hablaba Gaby y que hacía referencia también Blanca. Creo que México es el país de las paradojas y de las contradicciones. Yo la otra vez en un foro, bien orgullosa, estaba con unas investigadoras de mi grupo de investigación de Brasil, y bien orgullosa le digo, no, es que en México hemos avanzado en paridad, y le doy los números y lo que está en el fundamento constitucional de que tiene que estar en todos los niveles, y bueno, haciendo un poco de que en Brasil no han avanzado tanto, y me comenta mi amiga Jania, bueno, pero México es el país donde más feminismos hay en América Latina. Entonces, me dejó callada, realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la paradoja que vemos en nuestra sociedad. Sí, las mujeres estamos avanzando, hay que agradecer a todas esas mujeres que anteriormente a nosotros han logrado que sea una realidad esto del 50% en todos los cargos de elección popular. Hay que agradecer esa red de mujeres, y yo también coincido con Blanca que la sororidad tiene que ser una sororidad congruente, no una sororidad nada más de eventos, sino en el día a día, ¿no? Es necesario que con nuestro ejemplo impulsemos a mujeres, que no nos pongamos el obstáculo, porque aunque se oye a veces mal, pero a veces la violencia viene de las propias mujeres, y eso no está bien. Eso, esa envidia que siente, hoy me lo decía justamente, vuelvo a sacar a mi esposo y me decía, nosotros realmente cuando nos unimos y somos cómplices, y si me preguntan dónde estabas, te habla la mujer, sí, aquí lo tengo al lado. En cambio, las mujeres siempre estamos según en honor a la honestidad, digamos, desvirtuándonos unas a las otras. Entonces, por eso es importante reconocernos esa red de solidaridad. Creo lo que hablaban, porque un ejemplo de que no hemos avanzado, ustedes justo lo decíamos, tenemos una doble carga. O sea, ¿por qué tenemos que ser las cuidadoras en el espacio privado? ¿Por qué tenemos que tener esta carga con los hijos? Porque sí has llegado al espacio público, pero no dejas sentir esa culpa de que estás dejando algo en el espacio privado, que no le estás dando el tiempo suficiente a tu hijo, a tu familia o algo. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra cuestión cultural que nos hace no tener una competencia igualitaria con los varones. Traemos esa mochila nosotros que tenemos que cumplir en lo público y en lo privado. A mí me gustó mucho un proyecto de resolución que finalmente no llegó, pero que se quedó como voto particular de la magistrada presidenta Mónica Soto, donde como parte de la violencia política condena la violencia estética. Yo creo que es algo bien importante de cómo a las mujeres se les exige ese canon de belleza, lo que decías, tiene que estar bien presentada si eres funcionaria, si eres política. De hecho, el machismo, el micromachismo que se hace a las mujeres que se desempeñan en el espacio público, pues no lo ves a los hombres. Y a las mujeres en nuestro país todavía se nos sigue cuestionando y violentando por el solo hecho de ser mujer. Entonces se ha avanzado formalmente. Lo que decía la magistrada Evelyn, es que sí hemos avanzado porque se les obliga. ¿Hasta cuándo tenemos que obligarlos? ¿Hasta cuándo va a ser la participación de la mujer natural, normal, sin que nos sigan viendo? No, pues sí, pero la magistrada Irina, pues es muy rebelde, o sea, con ciertos calificativos que no nos dan la normalidad dentro del espacio público. Esos calificativos no se los das a los varones, porque el varón sí es inteligente, el varón es líder, el varón es esto, y las mujeres no se deja, trae los pantalones, o sea, son calificativos que no ensalzan todo el desarrollo y todo lo que hemos aportado como grandes mujeres al espacio público. Las que me acompañan
y todas aquellas que realmente creo que hemos puesto la diferencia en la judicatura. Yo creo que sí se nota. Y bueno, esas serían mis reflexiones, estimada comadre. Ay, comadre, es que sí, de repente yo también reconozco que avanzamos, pero cuando me volteo a ver toda la cantidad de violencia que resienten otras mujeres, digo, ¿en serio? ¿De verdad estamos avanzando? Cuando vi este video de TikTok, la golpiza que le pusieron a esa mujer, es que no puede ser. O sea, digo, agarraron al fulano ese, pero ¿y si no lo hubieran agarrado? ¿Y cuántas mujeres muertas? ¿Y cuántos feminicidios? Y entonces, ¿de verdad estamos ocupados en lo real? O sea, ¿de verdad el problema está fuera? ¿Y por qué no mejor lo arreglamos desde la estructura? Si lo limpiamos desde adentro, quizá lo que salga no esté tan sucio y no nada más estamos maquillándolo de afuera. O sea, de repente también, pues sí, uno se cuestiona cómo y de qué manera, y si de una manera real estamos avanzando. Por supuesto que también yo soy más de ver el vaso más lleno que vacío. Soy más como trans y más como normis y más como Evelyn y creo que sí vamos avanzando. Al menos en mi casa se vuelve inspirador tener a una niña que entiende perfectamente sus derechos, a un niño que entiende perfectamente que no debe lastimar bajo ninguna circunstancia a una niña, pero también tengo una niña que no siente que se merece todo solo por ser mujer, sino que saben que ambos tienen que demostrar sus capacidades y que el tema de género pues no lo eliges, ¿verdad? Así es como naces y el reto aquí es que pues estamos todos en igualdad de condiciones con una cancha pareja, como dicen por ahí. Oigan, amigas, ¿alguien más quiere hacer alguna intervención, decir algo? Ya les quité bastante tiempo, para ver, es que también reconforta. Hoy no pudimos ir a marchar y generalmente vamos a marchar. Yo sí traigo los tenis puestos, pero aquí en Puebla está cañón la ceniza, muy cañón. Y ven que soy un poco alérgica, entonces la calle para mí ahorita no es opción. Pero haberlas visto, pues la verdad es que se ha vuelto inspirador en esta tarde para poder ya ir cerrando el día, porque pues como ya lo decíamos al inicio, conmemoramos un día, pero luchamos 364 días en el año. Entonces, pues muchísimas gracias, amigas, magistradas, presidentas, abogadas, mamás, hijas, esposas, parejas, amigas, ¿verdad? También luego las amigas nos demandan por ahí de, es que no te dejas ver, pues es que a qué hora sí ya no da mucho tiempo. Pero bueno, todo eso que ustedes son, al menos para mí, y sobre todo el remanso de paz. Ahora que nos pudimos ver la mayoría de nosotras lunes y martes, bueno, Evelyn no fue y Gaby tampoco, pero todas las demás nos vimos. A mí sí me cargan la pila. La neta sí les confieso que me gusta verlas, que me gusta compartir muchísimo con ustedes y me cargan muchísimo la pila. De verdad, muchísimas gracias por haber estado esta tarde. Ya haremos otro, ya quedamos que hacer uno de yoga, tenemos que hacer otro de vino, o sea, sí, hay que hacer uno de vino, ya no es horario laboral. Y tenemos que ir haciendo otros más, que esto se vuelva una bonita costumbre de, aunque estemos lejos, podamos sentir nuestros corazones que laten cerca. Y ahí estamos para acompañarnos y para seguir caminando. Pues muchas gracias. Besos a todas, a quienes están, a Nayarit, a Querétaro, a Veracruz, a Morelos, Tamaulipas y a Guerrero. Y besos cenizosos desde la bellísima Puebla. Les quiero, las quiero. Abrazos. Abrazos. Abrazo, Besos. les quiero mucho, abrazos. Abrazo, las quiero. Bye. Y que se consientan mucho en este día. Eso. Abrazo. Besos. Adiós. Bye, bye, Hasta luego. bye.